clientes y oyentes. Hoy día 17 de julio nos volvemos a encontrar una semana más, como cada lunes y cada miércoles, en nuestro análisis de mercados. Recuerden, mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Vamos ante todo, antes de empezar un poco a comentar cómo empieza la semana, qué novedades hay en la semana que son bastante interesantes, vamos a recordar a todos nuestros queridos clientes la advertencia de riesgo. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que el 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden el dinero al negociar con CFDs. En nuestro detalle de contactos tienen nuestro canal de Twitter y nuestro canal de YouTube. Suscríbase en la campanita y así podrán estar actualizados de toda la información. Para nuestro servicio de atención al cliente está en clientes@avatrade.com y nuestro chat en vivo. Recuerden también que, como siempre, en la agenda semanal, análisis de los principales pares, análisis de sentimiento de mercados y fundamentales y niveles, y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stock. Somos socio global del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Las bolsas caminan, según comentan, hacia un posible final de julio que pueda ser una bomba de relojería. Ahora vamos a ver el motivo de este titular. En el caso del Coinbase, que subía por ese incremento en el valor de Ripple, según Berenberg, el analista dice que ese rebote no está justificado. En el caso de las criptomonedas, pocos movimientos en las cripto y los expertos anticipan una semana bastante tranquila. Los futuros de Wall Street hoy parecen empezar en negativo a la espera de las ganancias trimestrales. Los principales indicadores del NYSE, del New York Standard Exchange, en este caso vemos que el Nasdaq se mueven a la baja en sus futuros en esta primera sesión bursátil de la semana, a la espera de conocer resultados empresariales de importancia para algunas de las empresas más importantes del Wall Street. Esta mañana amanecíamos con el PIB de China, en donde solo crecía un 6,3% en el segundo trimestre, menos de lo esperado y con su repercusión. El IBEX 35 amanecía esta mañana y en Europa, rankeando en el arranque de la semana ante la debilidad de China. Y por lo que vemos, Wall Street está anticipando en la preapertura un signo mixto con el foco en la temporada de resultados. Vamos a entrar un poco en análisis y vamos a tratar de explicar cuál es la situación. Bien, en el caso de Wall Street anticipa signo mixto con el foco en la temporada de los resultados. En las próximas jornadas, empresas como Netflix o Tesla van a dar a conocer sus cuentas. Ahí tenemos el Dow Jones en zona de 34.500 aproximadamente, anticipando Wall Street un signo mixto este viernes después de haber puesto a un fin de semana de ganancias y gracias a la moderación en la inflación y a las sólidas cuentas de los grandes bancos estadounidenses. Los inversores están animados por el proceso de desinflación que está experimentando la economía de Estados Unidos, que parece confirmarse, lo que podría llevar a la Reserva Federal a finalizar su proceso de subidas de tipos antes de lo esperado. Agregan que esta economía sigue mostrándose resistente ante la alta inflación y los mayores tipos de interés. Por otro lado, en el otro lado del charco, la debilidad china, está muy atento el mercado a esa recuperación económica de China y la economía del gigante asiático creció solo un 6,3% en el segundo trimestre con respecto al año anterior, según la Oficina Nacional de Estadística, por debajo de la previsión del 7,3% y frente al 4,5% previo. El portavoz de la Oficina Nacional de Estadística ha señalado que China se enfrenta a un complejo entorno geopolítico y económico internacional. Por otro lado, con todo, ahora las miradas están puestas en los resultados de las empresas estadounidenses de esta semana y las primeras cuentas de los bancos estadounidenses fueron mejores de lo esperado el viernes y se sumaron al entusiasmo general de los inversores después de que los datos de la inflación en Estados Unidos impulsaran un repunte en los mercados de acciones y bonos. Así afirma Ipek Oskaderkaya, analista senior del Swiss Quote Bank. Por otro lado, los analistas proyectan que las empresas del S&P experimentarán la mayor contracción en el crecimiento de las ganancias durante el segundo trimestre, donde se espera que las ganancias caigan entre un 7 y un 9%, dice Oskaderkaya.
En otro lado, la agenda económica de los principales días también incluye los datos macro relevantes para los inversores, como las ventas minoristas, la producción industrial de junio, así la publicación de las peticiones semanales de desempleo. En el caso del petróleo, West Texas bajaba un 1,3% a la zona de 74,43 y el Brent un 1,28% bajaba a la zona de 78,85. El euro se aprecia y se va a la zona de 1,1236 y la onza de oro pierde en 0,34 a 1,957. La rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja y el Bitcoin gana un 0,18% en la zona de 30.328. Los resultados empresariales marcarán sin duda la semana al otro lado del Atlántico. El Dow Jones se mueve con recortes y el S&P con recortes y las caídas son mínimas en el caso del Nasdaq. Todo ello tras el cierre mixto que se registraba el viernes pasado en los indicadores. Y ahí vemos que los precios actuales del Nasdaq, como quedó el viernes en la zona de 14.113 y el S&P en la zona de 4.500. Por otro lado, el Dow Jones está más o menos en la misma zona que cerró de los 34.500 aproximadamente. Esta semana se publicarán los datos de Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs, y tenemos también ahí como las cifras trimestrales de United Airlines, American Airlines, Tesla, Netflix, etcétera. Así que estaremos pendientes. Las bolsas caminan hacia una semana de julio que será posiblemente una bomba de relojería. Los inversores se enfrentan a un verdadero alud de resultados y a los bancos centrales. Por otro lado, el euro aún no ha sufrido una corrección, cotiza cómodamente por encima del nivel de 1,12 al inicio de la semana y un cambio negativo en el sentimiento de riesgo podría provocar una corrección a la baja del par. En la agenda económica estadounidense no se publicarán datos de primer nivel en el día de hoy. Por otro lado, el dólar contra el yen con pérdidas modestas por debajo de 138,50 y la libra podría extender la consolidación ante los datos claves del Reino Unido. El dólar contra el mexicano consolida su reciente caída, mínimos de varios años alrededor de la zona de 16,75, deja muy por detrás la zona de 18 y se va a la zona de 16,75. Ahora lo analizaremos en la gráfica directamente. Vemos que Microsoft busca meterse en subida libre, su aspecto técnico es impecable, según dice César Nuez, y Microsoft es uno de los valores a tener muy en cuenta en las próximas jornadas. La empresa del Nasdaq viene ofreciendo un excelente comportamiento técnico. Le ha llevado a moverse en las inmediaciones de los máximos históricos. Tan solo deberíamos esperar un cierre por encima de la zona de 351,47. Esto dejaría a la compañía en subida libre con el camino despejado, pudiendo acabar viendo la zona de extensión a las subidas del nivel de $380. Por debajo de esa zona de 351,47 se podría hacer resultar el nivel de $320. Solo el abandono de esos niveles nos haría pensar en una complicación de su aspecto técnico. En el caso de Cisco, con caídas del 2,25%, que mantiene la cotización en torno a la media de los máximos anuales y atentos a un cierre por encima de los 52,56, porque podríamos ver una extensión a niveles de $55. En el caso de Airbnb, se acerca la resistencia de $144,63 y podría confirmarse un throwback a la media de $200. El objetivo sería llegar a la zona de $170. Atento a posibles movimientos. Por otro lado, Workday también se acerca a los máximos anuales que presenta en la zona de 230,62. La superación de estos precios dejaría el valor con el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los $260. En el caso de la apelación del caso de la SEC, ¿peligra el precio de Ripple ante la apelación de la SEC? Pues la semana pasada la demanda de la Comisión de la Bolsa de Valores hizo que resolvía a favor de Ripple al no considerar a Ripple como un valor, pero parece que el regulador americano
no se quedará de brazos cruzados y presentó una apelación al caso, lo cual podría peligrar la subida de su valor. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con China sobre el endeudamiento global. Ahí Janet Yellen aseguró este domingo que está dispuesta a trabajar con China en temas de interés mutuo como la reestructuración de la deuda de las economías emergentes, entre otros desafíos globales. Por otro lado, los precios del gas en Europa caen al aumentar la oferta noruega. Los precios del gas al por mayor neerlandés y británico caían el lunes por la mañana debido a la elevada oferta tras el fin del mantenimiento de las principales infraestructuras en Noruega. El comercio entre Alemania y China ha disminuido en los últimos meses y así es lo que se ve en ese gráfico que tenemos delante. El cobre cae ante la preocupación por la demanda. Los precios de los metales básicos descendían el lunes a pesar del apoyo de la caída del dólar, después de que los débiles datos de la economía china avivaran las preocupaciones sobre la demanda. China arrastra al rojo a Europa y a los valores de lujo como Louis Vuitton, Hermes y Kering, que lideran las restas del Eurostock. Ahí vemos caídas del casi el 3% en Louis Vuitton, en Hermes un 2,65% y en Kering un 2,27%. En nuestro Market Update esta semana tendremos a partir de mañana ventas al por menor de Estados Unidos, las ventas minoristas de exautos en Estados Unidos y el IPC de Canadá. Por otro lado, el miércoles el IPC del Reino Unido, el IPC subyacente, el IPC de la zona euro y el IPC subyacente de la zona euro. El jueves, las exportaciones e importaciones de Japón y la decisión de tipos de interés del Banco de China y las peticiones de desempleo continuos en Estados Unidos, junto con el índice de confianza del consumidor de la zona euro. Para el viernes, el IPC de Tokio, de Japón, con las ventas al por menor del Reino Unido y las ventas al por menor de Canadá. Esos son los datos destacables, en este caso, de las noticias más principales a lo largo de la semana. En el panorama de cómo quedó el viernes el S&P, ahí vemos subidas en Microsoft y tenemos también subidas en Google, en Apple tímidamente, en Amazon también y en Tesla. Nvidia bajó y Adobe también bajó junto con Meta. Ahí tienen el panorama de la gran mayoría de las empresas del S&P. Por otro lado, recuerden que en los índices ahora mismo estamos en el Dow Jones en la zona de 34.600, para el S&P 4.531 y para el Nasdaq en 15.694. Ahí vemos las subidas del gas natural a la zona de 2.57 y por otro lado vemos un poco que el oro se mantiene ya en la zona de 1.960, junto con la plata en 25, el Cooper o el cobre en la zona de 3.83 y el Platinum en la zona de 976. Por el otro lado, fíjense el wheat, esa subida a la zona de 681 con el maíz a la zona de 514. Ahí tienen un poco cuál es la gráfica de los distintos índices americanos y europeos. Vemos ese pequeño retroceso, pero manteniéndose por encima de la zona de 16.100 en el caso del DAX. Y también tenemos ahí el Eurostock manteniéndose por encima de los 4.370, en este caso 4.375, y el Russell en la zona de las inmediaciones de los 1.950, en este caso 1.941. El crude oil retrocede un poquito junto también al crude oil Brent, claramente en la zona de 74 y en la zona de 78.86 para el Brent, y ahí tenemos también un poco retrocesos en el precio del gas natural. El cocoa, que está tratando de mantenerse y acercarse de nuevo a la zona de 3.400, en este caso en la zona de 3.363, y tenemos también ahí que el sugar manteniéndose por encima de la zona de 24, con el café de nuevo en la zona de 161. Ahí tenemos un poco los precios actuales para los metales, donde tenemos ahí el Platinum tratando de mantenerse claramente por encima de los 975, tratando de acercarse de nuevo a la zona de 1000,
Y vemos también ahí ese salto importante en el caso del wheat, que se va a la zona de 681. El maíz de nuevo recorre un poquito, en este caso, hacia la zona de 325, en este caso, en la zona de 314. Para el caso del índice del dólar, vemos de nuevo cómo cae por debajo del nivel de 100, se sitúa en 99.50 y estaremos un poco pendientes también a qué es lo que hace el euro, en donde está actualmente en la zona de 1.1267, y ahí vemos también cómo la libra se ha ido a 1.3081 y el yen a la zona de 0.73. Ahí tenemos tímidas caídas, pero retrocesos en el australiano y en el neozelandés. Para el australiano en la zona de 0.68,27 y para el neozelandés en la zona de 0.63,35. El canadiense también retrocede un poco a la zona de 0.75. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo podría ser AVA Protect. AVA Protect es un seguro que en este caso a través de 6 sencillos pasos pueden ustedes protegerse en sus operaciones abriendo en la web Trader o en la aplicación AVA Trade Go, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono de AVA Protect, eligiendo la duración de la protección, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación. Disponible en operaciones de cualquier par de Forex, de divisas y oro y plata. Hasta aquí estaríamos en esto. Vamos a entrar rápidamente a nuestra plataforma y vamos a ver un poco el análisis de unos cuantos instrumentos. La grabación estará disponible en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Bien, en nuestra plataforma, ahí tenemos un poco esa ascensión del euro dólar. Estamos viendo ahora en 4 horas, vemos cómo el cruce de cualquiera de estas 3 bandas móviles la vemos tranquilamente indicando hacia arriba. Vemos ahí un poquillo de divergencia mínima en el MACD, en ese pequeño retroceso que vemos aquí en el acumulativo. Y ahí vemos exactamente que estamos en la zona de 1.1235. En el diario también vemos ese salto importante. Con ese vemos todas estas medias móviles y vemos como el MACD sigue en el acumulativo hacia arriba. Así que estaremos pendientes a cuál puede ser el siguiente nivel, en este caso, que podría acercarse un poco a la zona de los 1.15 aproximadamente allí, donde acabamos de marcar 1.1475, 1.15 podría ser el nivel. Vemos también allí cómo la media móvil de 200 en el semanal está por encima de ella. El nivel de la media móvil de 200 en el semanal sería en 1.1183. Nos encontramos en 1.12. Este también podría ser un nivel de, si retrocediera un poco, podría pararse en esa media móvil de 200 acumulativa en la zona aproximadamente de 1.1183, 1.1182. Vamos a irnos directamente. Muchos clientes me han preguntado por el dólar contra el mexicano. Vemos ahí esa caída importantísima del dólar mexicano, perdiendo la zona de los 17.50, 17.5, ahora se encuentra en la zona de 16.78, donde vemos un poco pues ese acumulativo importante. Y si viéramos el mensual, podríamos ir viendo ese acumulativo continuo. Ese acumulativo continuo que de momento no tenemos ninguna en el mensual, ningún tipo de divergencia y que lo podría llevar pues a zonas. En principio podría ser un nivel de soporte en la zona de 16.30, 16 aproximadamente, incluso a niveles menores en la zona de 15. Así que pendientes a esos niveles. Por otro lado, el Platinum se mantiene ahora mismo un poco lateral, tratando de nuevo de acercarse a la zona de 1000. De momento parece que no hay nada que se lo pueda impedir y podría estar próximamente tratando de dar saltos a la zona de 1000. Vamos entonces a dejarlo aquí y estaremos pendientes este próximo miércoles por nuevas noticias y avances de lo que esté ocurriendo en el mercado. Un saludo, buenas tardes, buen día a todos nuestros queridos clientes y oyentes.